Y aquí comienza Costumbres Argentinas, un programa de costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos, a través de Tinta de Escritores y Radio América. Hola, buenas tardes. Bueno, desde Buenos Aires con este enorme calor vamos a seguir haciéndole la segunda parte del homenaje a Piazzolla. Vamos a poner más adelante El hombre de la esquina rosada, la versión completa. No es mucho, pero vamos a hablar antes un poco sobre ese cuento de Borges hecho tango por Astor Piazzolla. La verdad que es muy interesante la historia. Y vamos a ver también testimonios del nieto, de la primer mujer, de la hija, que ya también falleció y era escritora y hizo un libro con la historia de él. También vamos a ver un documental sobre la película que se hizo sobre... vamos a escuchar. Bueno, después me van avisando. Dios más sé que estás, tal vez Mabel, vos también, Lili, bueno, Nilda, los que me estén escuchando, Carmen. Después me van avisando que los voy saludando. Lo que habíamos dejado la vez pasada, que Piazzolla había dicho que había descubierto una manera diferente de tocar el tango. El primer intento para armar una agrupación de Piazzolla fue hacer un dúo de fuelles con Calixto Saliago, intentando hacer algunas adaptaciones de piezas de Sergei Rajmáninov. Las traducciones del repertorio clásico que escuchaba Piazzolla pueden ser análogas a la que en la literatura popular las editoriales Claridad o Tor hacían de Dostoyevsky o los grandes novelistas europeos, las mismas que leía Roberto Arlt. Bueno, Piazzolla se asoció después con Gabriel Clausi, un ex integrante de la orquesta de Julio De Caro, y luego se vinculó con el grupo de Francisco Lauro. Iba de su cuarto al Cabaret Novelty en Corrientes y Esmeralda, con alguna escala ocasional en el cine o el billar. Contaba sobre esos días: Libero me cuidaba, pero yo me aburría andando por la ciudad sin un rumbo fijo. De sus primeras andanzas entre músicos le llamó la atención cómo era la vida de los mismos. No podía comprender por qué los músicos tenían que vivir en lugares tan miserables. Piazzolla no pretendía en un primer momento tener el nivel de vida de Francisco Canaro, pero sí deseó tener su fortuna. Las radios más importantes se lo disputarían en el futuro. Llegó a firmar contratos con condiciones muy favorables para él, con los más importantes sellos discográficos. La revista Sintonía lo presentaría como propietario de Regios Automóviles de Precio. Tomó partido principalmente por Julio De Caro, pero también era admirador de Pedro Mafia, Pedro Laurens y Aníbal Troilo, a quienes para sus 18 años veía demasiado lejano. Su hija Diana contó que una tarde se puso a caminar por Corrientes y cuando llegó a la altura del 900, cerca del Novelty, leyó un cartel en la puerta del Café Germinal en el que se anunciaba el debut de la orquesta de Aníbal Troilo. De repente escuchó que alguien tocaba en el piano el tango Come il fot de Arolas. El 3 de julio de 1940 arribó a Argentina el pianista Arthur Rubinstein, quien, cuando Piazzolla se enteró de ello, se dirigió al Palacio Alzagonzue en la calle Arroyo, donde residía el músico desde hacía 2 meses. El mismo pianista abrió la puerta y recibió a su huésped, quien le llevó un esbozo de un concierto para piano. El pianista tocó una parte y le preguntó al joven si deseaba estudiar seriamente. Tal es así que Rubinstein se tomó el trabajo de llamar a Juan José Castro, el compositor y director argentino, avisándole que sería su tutor. Pero finalmente Castro lo derivó a Alberto Ginastera, que residía en Barracas, con quien tomó clases entre 1939 y 1945.
Ginastera no instó a ir a ensayos de la Orquesta Sinfónica. Para ese entonces Buenos Aires era relativamente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que llegaron importantes músicos, no solo Rubinstein, sino también Erich Kleiber, Walter J. Siskin, Aaron Copland y Manuel de Falla, que se radicó en Altagracia, Córdoba. El Puerto Lejano tenía una sincronía considerable con otros teatros del mundo que quedaba en pie. Los conciertos de la Asociación Sinfónica y la Asociación Filarmónica en los teatros Presidente Alvear, Politeama, Gran Rex y naturalmente en el Teatro Colón, y los ciclos Amigos de la Música en los teatros Broadway y Metropolitan permitían el acceso a un repertorio significativo. Bueno, vamos ahora a una parte de una entrevista que le hicieron y vamos a escuchar el tango Oblivion. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango clásico por lo menos. ¿Es así? No es cierto porque no estoy en contra, simplemente yo tengo mi posición que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Es decir, usted escribe para la minoría, toca para la minoría que piensa, a unas sabiendas de los perjuicios que puede ocasionarle esto ante el público que forma la gran mayoría. Bueno, sí, yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo, además, porque si mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país, y de todos los países el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. O sea, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, Adiós Muchachos, o tocar o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango 1, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma. Usted, como Jorge Luis Borges, parece complacerse en ocasiones en denunciar defectos de argentinos. Dice usted, por ejemplo, que no es cierto que tengan ustedes el mejor fútbol, ni la carne mejor, Cierto. Sino que es más barata la carne de Canadá. Bueno, sí, es cierto, no es que yo soy argentino, por eso lo digo. Si hubiera sido, no sé, uruguayo, chileno o mexicano, no hubiera dicho nada de argentino, pero tengo todo el derecho, más aún hoy que tenemos democracia, que somos libres y podemos tener la boca bien abierta, es decir, todo lo que queremos. Puedo decir que lo único que se conoce de Argentina, que han hecho conocer el fútbol, la carne, el Juan Manuel Fangio, no sé, una serie de cosas que al fin y al cabo no sirven, porque el fútbol están perdiendo constantemente. Ya no ganaron el 78 cuando estaban los militares, y seguimos pensando que los militares fueron los que arreglaron para que Argentina ganara ese campeonato en el 78.
No sé, es una manera de pensar mía. Y después, ¿y por qué la carne? ¿Por qué hablar siempre de la carne, que tenemos la mejor carne? Yo he comido mejor carne, le repito, y más barata en Canadá, por supuesto, y mucha más rica. Pero tampoco le voy a hablar mal de Argentina, de mi país, en el sentido, Argentina es mi madre, es como criticar a mi madre. Yo estoy hablando de los defectos de la gente, de lo que hay adentro, de lo que destruyen a Argentina son los argentinos mismos. Los que no les gusta trabajar mucho, los que son soberbios, los que son prepotentes, los que se creen que son los mejores del mundo, no. Para ser el mejor del mundo tiene que luchar y hay que trabajar mucho. No se puede ser el mejor del mundo en un año o en dos. Usted, como argentino que ha viajado por todo el mundo, es más, que vive casi constantemente fuera de Argentina, debe saber que los argentinos son tomados como prepotentes en la mayoría de las naciones. ¿Cree usted que eso también está cambiando ya? Que a partir de la guerra de las Malvinas, yo estuve ahí en Argentina cuando la guerra, y vi que había un cambio, que decían, debemos cambiar, debemos reconocer que no somos los mejores. Sí, lo decimos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y no creo, uno nace con esa manera de ser y muere con esa manera de ser. No creo que cambiemos. Lo único que yo quisiera que cambiaran los argentinos es en lo que tienen que hacer, esos capuletos y montescos que hay entre los peronistas y los radicales, que los peronistas, la extrema derecha quiere destruir al presidente Alfonsín y quieren otro golpe de Estado, y eso sí que es lo que lamentaría terriblemente, como para decir, nunca más volvería a la Argentina si hay otro golpe de Estado, porque entonces sí que se destruiría totalmente el país. Entonces, los argentinos tenemos que hacer toda la fuerza posible para evitar que pase una cosa así. Es usted a veces muy determinante en sus opiniones respecto a algunos países. Por ejemplo, hace un momento comentaba que si llegara a algún lugar pagando con pesos mexicanos o con pesos chilenos, que ahora ya no son escudos, o con pesos argentinos, no se los admitirían decididamente. Admitirían el dólar, dijo usted, desgraciadamente, y si pagara con liras, sospecharía que eran falsas. ¿Por qué es eso? Bueno, porque son la manera de hacer de los italianos. A nosotros nos pagaron una vez en Roma, hice un concierto, me pagaron con billetes de 100.000 liras. Y cuando fui al aeropuerto a cambiarlo, dicen, no, acá no se lo cambiamos porque son 100.000 liras. Lo quise cambiar en París, no, billetes de 100.000 liras no cambiamos acá. O sea que estamos en la misma. No es un invento mío, esto pasa, y pasa actualmente. Usted viene con un billete italiano, lo miran al revés, al derecho, por abajo, lo muerden a ver si es de madera. O sea que es cierto eso. Y insisto, yo no puedo ir con un peso argentino a cambiarlo a París. No me lo cambian, ni me lo cambian en México. Eso es cierto. Y ni me van a cambiar un peso mexicano en Buenos Aires tampoco. Volviendo al tango, ¿qué necesita un tango para ser tango? En México se ha dicho que el tango es el lamento del hombre cornudo, digamos. Bueno, eso lo decían los brasileros y tenían razón. El lamento de cornudo. Y tenían razón, eso fue el tango de antes. Y eso es lo que yo estoy tratando de que no sea el tango de hoy. Entonces, ¿el tango no tiene que ser un drama? No es una cuestión de drama. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Es genial. Pero si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable, porque, por supuesto, no todas, pero hay que analizar las letras de Gardel para darse cuenta cómo era el repertorio. Entonces uno puede pretender tampoco que ese tipo de repertorio se puede seguir cantando hoy en el año 84. Y es por la razón de que los jóvenes se alejan del tango. Primero porque no pueden bailar con el tango. Ahora, no hablemos de la fiebre que hubo con Bill Haley en el 54. No hablemos de la fiebre de los Beatles, de los Rolling Stones, de todo lo que pasó. Y ahora de la fiebre de Michael Jackson. ¿Cómo se va a atrever un joven de 16 años a salir a bailar un tango que ahora dicen que está de moda en Alemania, que es una moda que se está tratando de meter dentro de los salones de baile, pero una moda un poco folclorista? No es el tango, hay un revival, o sea, un retorno al tango del 30, del 40, un tipo del tango de Valentino, ese tango que se vio bailar en el último tango en París, que parecen muñecos de cera bailando.
todos blancos, enfermizos, y esa es la mentalidad que tienen del tango, pero eso es la publicidad y la propaganda que están haciendo en Europa de un tipo de tango, pero no del tango de Piazzolla. ¿Sabe cuando van a escuchar a Piazzolla que no van a ver ni a Valentino, ni van a escuchar el choclo, ni la comparsita? Sabe que van a escuchar una música nueva, de un pueblo nuevo. Entonces, ¿el tango obsoleto termina cuando empieza Piazzolla? No, seguirá existiendo toda la vida, porque no vamos a negar que el tango 1 es una maravilla, y que, no sé, que la comparsita o que tantos tangos son realmente tangos importantísimos, pero que existieron. Cambalache. Yo no puedo ir tampoco en contra de Juan Sebastián Bach, porque era del año 1600. Uno tiene que respetar, pero hoy se debe componer. Si yo me pongo a escribir como escribía Bach, sería un tonto realmente. Hoy están los Pierre Boulez, Ligeti o Stockhausen o Penderecki o tantos compositores que hay una nueva manera de componer. Y esto que usted dice, esta teoría que usted sustenta, es aplicable a todos los países. En todos los países hay que irse olvidando un poco de lo que fue éxito hace 30, 40 o 50 años para pensar en que vivimos en un mundo nuevo muy próximo al año 2000. No, es el artista que debe oírlo, pero no repetirlo. Yo no puedo olvidar, jamás olvidaré yo las grandes orquestas de tango, como yo no puedo olvidar a Duke Ellington, porque tocaba en el año 20 en Nueva York. No, al contrario, yo jamás podré olvidar a George Gershwin, como jamás olvidaré yo a Aníbal Troilo. Pero lo que pasa es que yo no debo tocar de esa manera, porque todo ha cambiado. Entonces yo tengo mi obligación, mi deber. Yo tengo 63 años y yo tengo que escribir con la mentalidad de un chico de 20 años. 63 años, y usted, tengo entendido, escribió junto con Gardel, o no, grabó con él. No, grabé y actué en la película El día que me quieras, y no soy un enano. Porque cuando me vienen a actuar era así, pensaría que sería un enano, era yo porque tenía 13 años. ¿Tuvo alguna otra intervención junto con Gardel? Trabajé en varios teatros en Nueva York también, mientras su estadía en Nueva York, que duró 1 año y medio, trabajé muchísimas veces en los teatros con él también. Me echaban de los teatros porque era menor de edad de la Unión de Músicos de Nueva York. Los gardelistas dicen que Carlos Gardel canta cada vez mejor por los arreglos que se le van haciendo. ¿Usted cree legítimo que se hagan esos arreglos para que sus discos suenen mejor, o es una profanación a la obra que él realizó? Mire, ese es un invento de Gardel. Yo digo siempre, el pobre Gardel ni se imaginaba que iba a tener tantos viudos que iban a vivir de lo que él hizo, de todo el trabajo, de todas las películas, de todo el dinero que le dejó después de muerto, porque lo que ganaron dinero con Gardel fueron los viudos de Gardel. Los viudos que hay en México, los viudos que hay en Colombia, que hay en Venezuela, que hay en Puerto Rico, que hay en Cuba, que hay en toda Latinoamérica, que hay en Estados Unidos, que hay en España, que hay inclusive en Francia. Esos viudos viven de todo el recuerdo de Gardel, utilizan a Gardel, los films de Gardel, los discos de Gardel. Claro, menos mal que tenemos que dar gracias a Dios que Gardel cantaba bien, porque lo peor hubiera sido que Gardel hubiera sido un mal cantor. La suerte de él, digo siempre que se murió joven, porque tenía 48 años cuando murió. Porque si Gardel estuviera vivo hoy, lamentablemente, ¿dónde va a cantar Gardel? Ese es el gran problema. Los cantores grandes, los viejos cantores de tango de Buenos Aires, están cantando en restaurantes. Y eso hubiera sido muy triste ver a Gardel cantando en un restaurante. Ese hubiera sido su porvenir. No sé, si hubiera guardado el dinero, no. Podría haberse retirado de la actuación. Le gustaban mucho los burros, como dicen los caballos. Y si hubiera gastado toda la plata, tendría que estar cantando en algún restaurante, lamentablemente. No sé usted cuánto le agradezco. Gracias a usted. Muy amable.
Interesante lo que nos contó Piazzolla en su propia voz en esa entrevista. Y Oblivion, qué lindo tango, hermoso como como Liber Tango, que te lleva a escucharlo un poco más. Bueno, vamos a seguir un poquito más. A partir de que comenzó con Ginastera, resolvió permanecer en el Germinal, pudiendo así encontrar un café donde escuchar tango y no un cabaret. De allí conocería a Troilo. Yo lo miraba como si fuese Dios, le comentaría años después a Sperati. Pasó varias horas en el Germinal aprendiendo todo lo que escuchaba. Su reiterada presencia llamó la atención del violonista Hugo Baralís, quien un día se acercó para conocer al muchacho. Sobre Piazzolla dijo: movía las manos, las piernas, era muy inquieto. De allí se hicieron amigos en el año 39. Un día Baralís le comentó que había fallado uno de los bandoneonistas porque estaba enfermo, a lo que Piazzolla lo convenció para reemplazarlo en el puesto. Baralís, no muy seguro, se lo comentó a Troilo, y tras una prueba a Piazzolla, Troilo le dijo: ese traje no va, pibe, conseguiste uno azul que debutas esta noche. Como dato anecdótico, Piazzolla le había enseñado lo que sabía de Gershwin. Deja esas cosas para los norteamericanos, le dijo el pianista Orlando Goñi. Según Piazzolla, se sabía todos los tangos de memoria. Debutó en la orquesta en diciembre de 1939, no mucho después de las primeras grabaciones discográficas de Troilo para el sello de OM, como El Faut y Tinta Verde, registradas el 7 de marzo de 1938. Fue otro bautismo de fuego, dijo Natalia Gorin, el otro proveniente del debut en Manhattan. Según recuerda, se ganaba bien con Troilo. Recordaría sobre esas noches en el Tibidabo que más que un cabaret era un centro musical de la ciudad. Una indisposición de Argentino Galván, el arreglador oficial de Troilo, le permitió ocupar ese lugar. Piazzolla se encargó de Azabache, un candombe que Troilo debía presentar en ronda de haces en el concurso de Radio Mundo y que sin embargo nunca grabó con posterioridad. Debía dar cuenta en la partitura de su propio registro del tango. Piazzolla pasó la prueba de Azabache, el tango ganó el concurso y le abrió la puerta a nuevas encomiendas. Seguimos un poco más con Piazzolla. La gente interpretó que Astor quería como aplastar lo anterior, y no era así. Astor hacía lo que él sentía, y claro, parecía agresivo, se veía agresivo, porque él lo que hacía era defenderse, porque lo agredían tanto, que finalmente se le ocurrió la idea maravillosa, es decir, esta es música de Buenos Aires. Entonces respirando, porque ya lo de tango lo tenía hasta acá. La música de papá, y creo que lo digo en el libro también, es una especie de... es el hombre de Buenos Aires, es lo que somos todos nosotros, vos, yo, cualquiera de nosotros. Somos mitad violentos, somos melancólicos, somos agresivos, somos sentido del humor muy negro o no. Entonces,
La música que papá logró interpretar a la perfección, porque él era así. Yo sigo repitiendo que papá era toda una mezcla de eso, ¿no? Era melancólico, era alegre, era un hombre que tenía todas esas facetas. Sería muy largo contar por la cual él no quería que la gente lo considerara un hombre de tangos, muy largo. Pero yo lo estudié mucho a Piazzolla. Yo sabía que él en el fondo, en su corazoncito, era más tanguero que nadie. Porque además él en los ensayos, cuando agarraba, eso me lo contó Antonio Agri, se ponían a tocar tangos de la época de antes, que el Entrerriano, que Flores Negras, que Boedo, todos esos tangos que le gusta a la gente, le encantaba a Astor eso. Él, que se sintió siempre un vanguardista, hoy es un clásico, y es tan clásico que yo he acuñado una frase que me gusta porque la han tomado ya mucha gente del tango, ¿no? La frase me pertenece y es muy sencilla. Adiós Nonino, por ejemplo, va a ser la comparsita del siglo XXI, no porque se me ocurre a mí, sino porque es lo que veo, escucho, de todos los recitales que andan por ahí, en la Argentina, en Buenos Aires y en todo el mundo, cuando tienen que ver con el tango. Astor Piazzolla, por sobre todas las cosas, fue un músico. La directriz en su vida fue la música. Por la música él sacrificó su vida privada, su vida familiar, sacrificó su parte económica y sacrificó... Hasta de la década del 50, ajá, un joven estaba haciendo la conscripción, ajá, pero su pasión ya por Piazzolla era muy fuerte. Ajá. Y decidió ir a verlo, que sabía que él estaba dirigiendo la orquesta de Radio Espléndid. Ya me imagino, bueno, ya me imagino. Bueno, como se imagina, nuestros oyentes ya están dándose cuenta que sos vos el personaje. ¿Quién te la contó? Jorge Justo. Así que es un botonazo. Se la habrás contado alguna vez. Claro. Y esto fue así. Víctor, ahora corregime. A ver. Él fue muy entusiasmado a ver tocar al maestro Piazzolla. Saliendo de una guardia, vestido de soldado. Bueno, Víctor, contá la voz, dale. Sí, fui. Yo me desesperaba, no lo conocía a Piazzolla todavía, lo conocí 2 años después. Entonces lo miraba para verlo a Piazzolla, yo de uniforme, y él se dio cuenta que yo lo miraba mucho. Yo quería verlo tocar el bandoneón. Me llevé una gran desilusión. Fue una orquesta cuya presentación comercial era la Empresa Nacional de Transportes y la Dirección del Turismo de Córdoba presenta Astor Piazzolla y sus melodías de Buenos Aires. Y el tema, la cortina era el tema Para Lucirse. Mira, me acuerdo de eso. No cuente más nada de lo que ha pasado después. Permitime que vamos a compartir algo con la gente. A ver. Por favor. Tendremos el privilegio de apreciar a Astor Piazzolla como compositor, director y orquestador, ya que va a presentarnos la versión de su exitoso tema Para Lucirse. Señoras y señores, la gran orquesta de Radio Espléndid, conducida por Astor Piazzolla en Para Lucirse.
hermoso. A mí me emociona mucho. Vamos a decir que era Para lucirse con la orquesta de Radio Splendid, Sí. donde Astor dirigía. Sí, a pesar... No ha tocado el bandoneón él. No, ¿Qué pasó ahí, Víctor? Bueno, quiero decir que si la memoria no me falla, el primer bandoneón era un solo bandoneón, era Abelardo Alfonsín. Si no me falla la memoria. Quiero decir que esta es la única versión digna de Piazzolla de su tango Para lucirse, porque no lo volvió a grabar nunca. Esto no fue grabado, era de un programa radial. Y yo me quedé con las ganas que grabara este tango. En esa época los soldados, yo iba vestido soldado, viajábamos en la cabecera del tranvía para no pagar el boleto, ¿viste? Y me acuerdo que esa noche a mí se me caían las lágrimas de la bronca porque Piazzolla no tocó el bandoneón. ¿Qué era lo que fuiste a buscar? Que fui a buscar. Ahora este gordo Bustos es un fenómeno que merece tener el cargo de presidente de la nación, te digo. Quiero decir que Víctor no sabía de esta grabación. Normalmente nosotros jugamos, pero sabemos que vamos a pasar. Víctor en este caso no lo sabía. No. Empezó a recordar mientras que escuchaba la grabación. Y al final me dice, ahora viene esto. Y estaba. Sí, claro. Ese final, sí. ¿no? Como que me decías, escribí algo. Sí, ¿no? Estamos hablando de que este ciclo de radio es del año 1953. Mirá cuántos años. Y te quedó. Me quedó. Sobre todo el final que no lo escuché nunca más. Y me lo tarareó y al toque apareció el sonido y yo me acordé, me dice. Increíble, sí. Que gran tango de Astor. Hay que agradecerle a Jorge Bustos. Porque obviamente me lo ha mandado y me dijo, pasáselo a Víctor en vivo para que lo disfrute y que recuerde esa tarde, ¿no? Sí. Yo quiero recordar además algo, que Jorge Bustos, en mi opinión, es el individuo que más trabaja por Astor Piazzolla en la actualidad y desde hace muchos años. Y yo que le agradezco en el alma, porque además es un tipazo que lo adoro. Gracias por esto. Bueno, durante la primera parte del homenaje habíamos hablado que hubo un vínculo entre Piazzolla y Borges. Bueno, el tango, uno de los tangos que hizo Piazzolla fue una versión de El hombre de la esquina rosada, el cuento de Borges. Bueno, vamos a leer un poquito sobre esto. El arte literario se desarrolla normalmente en el ámbito bidimensional de papel y solo los verdaderos literatos consiguen trascender a una tercera dimensión, tal y como el mensaje oculto, la habilitación de la escena, etc. Jorge Luis Borges, nuestro entrañable Borges, es uno de esos elegidos sobre los que se desarmó el talento al que él agregó toda su capacidad de trabajo en sus siempre arduos escritos, logrando en cada uno de ellos una particularísima polidimensionalidad que va desde su recreación del idioma hasta el manejo de la ironía para evitar una respuesta enojosa a su modestia. Sírvanos como ejemplo de lo dicho recordar su tan mentada aversión al tango, del que solo se permitía rescatar los alegres y retozones de la Guardia Vieja, Ángel Villoldo, Ernesto Poncio, Vicente Greco, por más que él no los nombrara. Y los versos de esa inefable poesía, Fundación Mítica de Buenos Aires, en que describe su amor por Buenos Aires. ¿Quién puede amar tanto a esta ciudad si no la conoce a fondo? ¿Y quién puede conocerla a fondo sin advertir que sus adoquines, sus plazas, sus gentes y sus monumentos están empapados de los tangos que la describieron desde los finales del siglo XIX hasta nuestros días? Trataremos entonces de desentrañar ese diáfano misterio que es el Borges, que siempre se presta a tantas lecturas como lectores tenga, y hagámoslo desde uno de sus más perfectos cuentos, aquel del que usurpamos el título para encabezar estas líneas, Hombre de la esquina rosada. Desde la perspectiva del género policial es todo un alarde literario dejarnos entrever al homicida desde el tercer párrafo, arriba de 3 veces no lo traté y esas en una misma noche. Por eso ese detalle no nos alcanza para marcar la estatura del escritor. Es siempre muestra de oficio. Adrede hemos usado el vocablo homicida, ya que el autor de la muerte no puede ser considerado asesino.
No tiene rencor, no lo motiva la pasión, simplemente cumple con su deber como verdugo, mata a quien mató a su ídolo, mata a quien mató sus ilusiones, sus míseras esperanzas de ascenso social, y aunque simultáneamente demostró que podía ocupar el sitial de Guapo, que junto con la vida perdiera su referente, nos enseña que tampoco esta era su intención. Vagamente nos recuerda aquel pasaje de Silbando, donde se dice que casi anónimamente surge un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. En orden a sus cualidades descriptivas, el escenario en que se desarrolla la acción merece párrafo aparte. Una solitaria planicie que, merced a la oscuridad nocturna, alcanza ribetes espaciales, se extiende a partir del arroyo Maldonado, hoy avenida Juan B. Justo, en su cruce con Gaona. Una solitaria y ominosa luz colorada denuncia la verdadera naturaleza del galpón, donde se reunieron a milonguear los malandras de las proximidades y las chinas cuarteleras que descansaban los gajes de sus oficios en los ranchos circundantes. Acodado en el mostrador, Rosendo Juárez, el señor del lugar, el resumen de todos los ideales y esperanzas que son capaces de imaginar aquellas almas, el modelo a imitar, bebe su caña con gesto taciturno. No es el presagio de una muerte que no imagina, es sencillamente el aura que les impide a los otros pedir detalles de sus mentas y a él lo exime de darlas. No hay alegría en la escena, no puede haberla, hay desesperanza y rutina, cualquier risa es grotesca, cosa de puro italianaje mirón, y hasta el baile es ensimismado, aunque alerta porque la actitud es competitiva. ¿Dónde está entonces la alegría de ese tango picaresco que suena en nuestros oídos mientras leemos? ¿Qué nos sugiere el Borges que nos dice que el buen tango era el tango sencillo, alegre y querendón y travieso de sus inicios? Por lo inconmensurable en Noche Pampeana se acerca un coche placero de altas ruedas coloradas, en él otro conjuntos de marionetas que responden a otro titiritero, se acercan al galpón en medio de risotadas alcohólicas y milongas punteadas en las cuerdas de alguna guitarra criolla. Tampoco los atrae la perspectiva de una noche de juerga, saben que es una misión letal. Si se lo preguntaran dudarían de estar vivos ratos después, pero se arraciman detrás de su jefe, único consciente del porqué de la expedición. Ranas, perros y grillos completan la escena en que deberá desenvolverse la tragedia, y esta da comienzo cuando Real, el otro, lanza el desafío sin nombrar al destinatario. Sabe que el espíritu de cuerpo de los locales se encolumnará detrás del desafiado en cuanto éste se dé por aludido, pero también sabe que esa misma aceptación será la voz de alto que convertirá la sospechable batalla campal en un tango a dos cuchillos que cumplirán su ritual hasta la fatalidad. Y ese es el tango amado por el irónico Borges. No es travieso, no es alegre, es trágico, es letal. ¿Cuántas veces el socarrón maestro nos mostró su admiración por el duelo a cuchillo con todo el coraje que implica saber la muerte al alcance de la mano? ¿Cuántas veces Nicanor Paredes o Jacinto Chiclana? ¿No es esta una vez más? El cuadro siguiente pareciera demostrar que no. Rosendo Juárez, el pegador, declina el convite y decide perder todo su patrimonio de una sola vez. Su fama, esa que ganó trabajosa o mentirosamente, pero que le facilitaba todo, hasta la posición de esa mujer que ya no es más suya, desde que por orgullo propio le saca el cuchillo de entre las ropas y lo pone en sus manos, dispuesta a hacer una cosa para su hombre siempre que éste sea el mejor. Vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida, diría Real en su momento de triunfo, pero antes la lujanera lo habrá convencido de su sumisión. Déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre. El cuchillo, siempre el simbólico cuchillo, vuela a través de una ventana y uno espera la caída del telón. Pero tres actores continuarán una trama de tono dramático que concluyen con Real muerto y profanado en el galpón, que a poco recuperará el baile para que los picados compases del tango lleven a la autoridad a aceptar la inocencia de la escena. ¿En qué tangos acunó Borges este relato? Y respetuosamente me permito suponer que algunos de estos que imaginaron mis oídos mientras leía Tres amigos, cuyo relator añora a sus amigos que conformaban el trío
más mentado que pudo haber caminado y nos agrede desde su añoranza diciéndonos que es imposible reeditar aquellos tiempos. Hay en todo el relato de Borges un trasfondo de ámbito de pertenencia que extrapolado a sus límites parece murmurar la palabra amistad. Y además se presiente en el relator la nostalgia por aquel otro tiempo. Culpas lejanas donde Poncio hiciera su descargo recuerda ese mandato de amistad desde el cual se asume recatadamente el rol que el amigo dejó vacante, ya sea con cuchillo o con silencio. El tigre Millán, en la descripción de Francisco Real, el corralero morocho, alto, fornido y seguro de sí mismo, como abrazado a un rencor real al pedir que le ahorren la vergüenza de expirar ante la vista de los demás, está repitiendo el verso: no ando en busca de un consuelo, ni ando en busca de un perdón, no pretendo sacramentos ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Pero ninguno de ellos puede advertir visos de alegría que diferencian en esencia a los melódicamente humildes tangos de Saborido mencionados en el relato, de los románticos compases de Juan Carlos Cobián, los chopinianos arrebatos de Osmar Maderna, los querendores susurros de Aníbal Troilo y las eruditas fugas tanguera de Astor Piazzolla o Eduardo Rovira. Todo eso es el tango y su afecto en cada uno de nosotros. Está descrito a la perfección cuando Borges nos dice: el tango hacía su voluntad con nosotros, nos arriaba y nos perdía, nos ordenaba y nos volvía a encontrar. Ante tamaña definición, convengamos, señores, que Borges es tango y no tango con mayúscula y no tango con minúscula. Bueno, sobre esta obra de Borges, El hombre de la esquina rosada, se hizo esto que vamos a escuchar ahora, Astor Piazzolla, una suite con recitados, y bueno, lo vamos a disfrutar. No es tan larga, espero que les guste. Y bueno, es la versión en tango de este cuento de Borges. Sabía llegar de lo más paquete, en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también.
Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Era de los que pisaban fuerte. La suerte lo mimaba. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía, nos ordenaba y nos volvía a encontrar. El Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando es su nombre. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista.
Vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida. La noche traía olor a madres selvas, el viento había estrellas como para marearse mirándola. Para marearse mirándola.
afuera estaba queriendo clarear los postes de Ñandubal sobre una lomada estaban como sueltos afuera estaba queriendo clarear. Bueno, ¿qué les pareció el cuento de Borges reversionado por Astor Piazzolla en la voz de Edmundo Rivero? La verdad que, bueno, sí, estábamos hablando un poquito con Mabel, no sé si seguís, sé que a muchos no les gusta, no lo termina de cerrar Piazzolla o algunos el tango en sí mismo, pero bueno, yo creo que lo que hizo es muy valiente, es muy lindo. En el momento en que él hace esa crítica a nuestro país, creo que es lindo ser autocrítico,
ningún país es 100% bueno ni 100% malo. A veces los gobiernos son los malos y la gente en sí que vive ahí no. Sí, en cuanto a sus opiniones, es libre de opinar lo que quiera. Tampoco es bueno el fanatismo de Argentina es la mejor o tal país es el mejor. Lo bueno es saber ser autocrítico. Bueno, esto está mal, deberíamos mejorarlo y deberíamos ir por allá o por acá. Yo aprecio lo que él habló, su autocrítica hacia nuestro país o su visión. Bueno, la fusión con Borges me pareció, si bien dice que no se llevaban demasiado bien, eran como dos egos demasiado fuertes tal vez para encontrarse, dio un buen resultado. La letra era de Borges y colaboró, a pesar de no entender el tango o no gustarle el tango, pero colaboró. Y bueno, creo que el resultado fue muy bueno. Piazzolla sí lo admiraba muchísimo, ¿sí? Bueno, eso sí, digo que lo de la evolución y todo eso que le dio al tango es verdad. O sea, Libertango, Adiós Nonino, Balada para un loco, Oblivion, como lo escuchamos recién. Bueno, ahora vamos a escuchar el Ave María. Nunca la había escuchado, la encontré para el programa. Ni siquiera sabía que Piazzolla había hecho una Ave María, así que vamos a disfrutar el Ave María compuesta por Piazzolla, no el Ave María tradicional. Así que bueno, vamos a ir siguiendo. Me van avisando porque en la próxima entrada intentaré ir saludando a los que siguen escuchando este programa. Sí, hay que... Bueno, Liliana dice que cree que su música fue graficando la realidad, la pasión y las ganas de vivir de los argentinos. Sí, esa dualidad. El argentino tiene, o sea, yo siento que sí, como dijo su hija, su tango era como somos los argentinos, que tenemos esa parte de humor negro, de exagerados, de nostálgico, yo creo que sí, que tomó el papel del porteño más que nada, no digo del argentino en general, el porteño como que es así, y siento, bueno, yo estudié un poco de música, estudié 5 años música, siento que la música tiene que ver mucho con lo que él quiere interpretar sobre el Buenos Aires actual. Y lo que dijo la otra persona, que Adiós Nonino va a ser en el siglo XXI lo que fue a lo mejor la comparsita en el siglo anterior, es verdad, yo creo que es así. Adiós Nonino, como Taquito Militar de Mariano Mores, o sea, van a ser clásicos a futuro. Bueno, seguimos.
Astor Piazzolla es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, el compositor que revolucionó al tango y que cambió el rumbo de la historia de la música porteña, es decir, del Buenos Aires querido. A los 9 años comenzó a estudiar el bandoneón y ya a los 13 estaba acompañando a Carlos Gardel. Pero el mundo estuvo a punto de perder a este genio de la música, con toda su innovación y sus 3.000 obras musicales, de no haber sido porque un día sus padres, sin saberlo, le salvaron la vida. ¿Y cómo se la salvaron? Eso es exactamente lo que te voy a contar. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El aeropuerto de Mar del Plata, Argentina, se llama Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, porque en esa ciudad, en el año 1921, nació este gran músico. Pero cuando apenas tenía 4 años, su padre, Vicente Piazzolla, decidió que debían irse a Nueva York para buscar nuevas oportunidades de vida. Allá consiguió trabajo con un gángster de la mafia siciliana, Nicola Scabutiello, pero como barbero en una peluquería que era propiedad de este señor. Luego de un tiempo, don Vicente, siendo un aficionado a la música y sintiendo una gran nostalgia por Argentina, con $18 le compró a su hijo en una casa de empeños su primer bandoneón. Un instrumento muy difícil de deducir porque no tiene teclas, sino botones, y estos no están en orden lineal como el típico teclado musical. Entonces hay que empezar memorizándolos uno por uno. Además, cuando se abre, emite una nota distinta que cuando se cierra. En fin, nada fácil. Y el problema es que en Nueva York no había quien enseñara a tocar el bandoneón. Así que, con eso que más que un instrumento era un acertijo musical, y sin ningún tipo de preparación, un Astor Piazzolla de apenas 8 años tomó el bandoneón con una gran determinación y lo colgó del ropero, porque no solamente era imposible de tocar, sino que además no le gustaba el tango todavía. El bandoneón en el ropero todavía está colgado. Eventualmente, la familia volvió por un breve periodo a Mar del Plata y allí finalmente tomó clases con un par de maestros quienes le enseñaron a tocar valses, rancheras y por supuesto tangos. Al regresar a Nueva York, se apuntó con un profesor de música clásica y así continuó su formación. Pasó un tiempo. Era 1934. Astor ya tenía 13 años cuando su padre se enteró que había llegado a Nueva York uno de sus grandes ídolos, nada más y nada menos que Carlos Gardel. Y quiso tener un detalle con él. Le esculpió en madera la imagen de un gaucho tocando la guitarra. Gaucho es como se le llama a un tipo de campesino tanto en el Uruguay como en Argentina, muy famosos por ser grandes jinetes, además creadores de una riquísima tradición folclórica. Entonces hizo esta pequeña escultura y consiguieron la dirección del departamento donde se hospedaba Gardel por medio de un amigo que estaba trabajando como director de orquesta en sus películas. Le dio la obra a su hijo para que por favor se la entregara y Astor, que realmente no tenía idea de quién era Carlos Gardel, fue a llevársela. Llegó al edificio Bellas Artes de la calle 48 y cuando entró al ascensor se encontró con un hombre que llevaba 2 botellas de leche en la mano. Le pidió en inglés que por favor le marcara el piso 18. Please, 18th floor. Pero el hombre no le entendió. Probó entonces decírselo en español y no solo le entendió, sino que le dijo que iban para el mismo piso porque resulta que ese señor era Alberto Castellano, el mismísimo asesor musical de Gardel. Cuando llegaron, Alberto se dio cuenta que había dejado las llaves adentro y le pidió al niño que fuera por las escaleras de emergencia y entrara por la ventana para pedirle a Gardel que por favor le abriera la puerta. Pero cuando entró al departamento se consiguió con 2 camas donde dormían 2 señores. Se le acercó el primero y lo despertó diciendo: «Señor Gardel, aquí le traigo este regalo que le mandó mi padre».
El hombre se despertó de muy mal humor y le dijo que él no era ningún Gardel, que Gardel era el que estaba durmiendo en la otra cama. Astor había despertado al escritor y letrista Alfredo Lepera, quien junto a Gardel escribió tangos inmortales. Entonces, el niño fue a la otra cama y ahora sí despertó al rey del tango. Este abrió los ojos con una sonrisa y le dijo: ¿y vos quién sos? Astor volvió a echar el cuento a su padre y le entregó la escultura, pero además le contó que era argentino y que tocaba el bandoneón. Eso bastó y sobró para que Gardel lo invitara a quedarse a desayunar. Le abrieron la puerta a Alberto y allí pasaron juntos un buen rato comiendo y compartiendo. Gardel preguntaba que cómo se decía gracias en inglés, cómo se saludaba o cómo se decía Carlos. Charlie. Carlos se dice Charlie, porque a todas estas el pequeño Piazzolla era más fluido en inglés que en español. Total, le cayó tan bien el chico que le pidió que fuera su guía turístico. Además, le regaló 2 fotos dedicadas, una para el papá y otra para él, que decía: al simpático pibe y futuro gran bandoneonista. Es decir, que Gardel no solo fue un gran artista, sino que también fue un gran profeta. Astor llegó a su casa, le contó todo a sus padres y ellos no se lo podían creer. Don Vicente no cabía de la emoción. La mamá se puso a llorar. Él les pidió permiso para acompañar a Gardel en sus paseos por la ciudad y por supuesto le dijeron que sí. A partir del día siguiente y durante casi un año, el chico acompañó a Carlitos a ir de compras, a los estudios, a comer, a todas partes. En pocas palabras, se convirtió en su cicerone. Cicerone, persona que enseña y explica a otras a las que acompaña y guía lo que hay de interés en un lugar, especialmente en una visita turística. Meses más tarde, Gardel estaba en pleno rodaje de la película El día que me quieras y le preguntó al pequeño Piazzolla: ¿te gustaría trabajar conmigo? Astor de entrada no sabía si eso era una broma, que cómo así, que en qué iba a trabajar, y Gardel le dijo que quería que actuara en su película. Pero, ¿cómo que voy a actuar si yo no soy actor? Es que hay un papel perfecto para vos. El de Canillita. ¿Y qué es eso? Canillita es el que vende el periódico, el pibe de la calle, como vos. Esto obviamente era mucha información y Astor no supo qué decir. Así que tuvo que consultarlo con sus padres, quienes, después de asimilar la noticia, obviamente accedieron y le dijeron que sí. Así fue como Astor pasó de guía turístico a actor de reparto en una película de Carlos Gardel. Y no solamente eso, sino que también lo probaron con el bandoneón y terminó grabando casi todos los temas, tanto del disco como de la película El día que me quieras. Cuando terminó el rodaje, se hizo una fiesta para todos los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York, que en ese entonces pues, ya eran como 14. Hicieron un asado, brindaron, comieron y al final Carlitos se animó a cantar. Castellano se sentó en el piano y a Astor lo pusieron con sus partituras en el bandoneón. Pero resulta que el piano estaba tan desafinado y en tan malas condiciones que era intocable. Y por eso le tocó a Piazzollita solito hacer el trabajo. Gardel se le acercó y le dijo: vení, pibe, poné la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Y con ese tango comenzó el concierto único, exclusivo e irrepetible del dúo Gardel-Piazzolla. Cuando terminaron de tocar, el público aplaudió hasta más no poder. Gardel le puso la mano en el hombro a Piazzolla y le dijo: pibe, tocas muy bien el bandoneón, pero en el tango pareces un gallego. Claro, el tango todavía no era su especialidad. Y cuidado, que no hay que tomarlo de gallego como algo peyorativo, porque si en Galicia alguien está tocando la gaita y no termina de sonar como debe ser, vale decir: pues estáis tocando la gaita gallega como un argentino. El punto es que Gardel, con su experiencia y sus palabras, sembró en Astor la hermosa motivación de seguir buscando e indagando sus raíces. Después,
Vino el adiós, Carlos Gardel y su gente partieron a Hollywood, pero desde allá les envió 2 telegramas a la familia Piazzolla invitando a Astor para que se uniera a ellos en la gira por toda Latinoamérica. La familia, una vez más, enloqueció por el honor tan grande que esto significaba. El joven, ya de 14 años, incrédulo y feliz, nuevamente les pidió permiso para ir y sus padres, por supuesto, le dijeron que no, que él todavía era un niño y que se tenía que quedar con sus padres en su casa. Astor se indignó, se desilusionó y se puso furioso. Hasta el 24 de junio de 1935, cuando el mundo se estremeció con la noticia de que saliendo del aeropuerto de Medellín había sufrido un trágico accidente el avión donde junto a otras 12 personas viajaba el rey del tango. La voz de Carlitos se había apagado para siempre. Y Astor cayó en cuenta que sus padres, sin saberlo, le habían salvado la vida. En una carta póstuma, Piazzolla escribió: Charlie, me salvé. En vez de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arpa. Por eso es que para entender al destino, primero hay que saber darle su tiempo. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.
Hola amigos, amigas de Spoiler Time. Tuve el placer de ver el documental de Piazzolla, Los años del tiburón, y tengo ahora el placer de tener a su nieto, al Pipi Piazzolla, conmigo para charlar sobre el documental. Pipi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien por suerte. ¿Cómo va todo en Buenos Aires? Bien, bien, todo bien acá, aguantando los trapos. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, como le decía a la gente, acabo de ver el docu de Astor, de tu abuelo. Lo primero que te quiero preguntar, Pipi, es si ahora te digo el primer recuerdo que se te venga a la cabeza, el primero de tu abuelo, ¿cuál es? Bueno, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es cuando fuimos en el año 83 juntos al Teatro Colón, al concierto que según él fue el día en el que triunfó. Él me hizo una dedicatoria que decía: para mi querido nietito, nunca te olvides la noche en la que tu abuelo triunfó. Así que para él, que ya venía tocando en los grandes teatros del mundo, tocar en el Teatro Colón, siendo solista absoluto de toda esa noche, fue su noche más importante, ¿no? Y la verdad que recuerdo un montón porque bueno, yo tenía 11 años y me pasó a buscar y fuimos los dos solos y fue muy especial, ¿no? Ver la prueba de sonido, estar ahí al costado, después ver el concierto, después ir a comer, volver. Muy lindo, la verdad. ¿Qué recuerdo tan fuerte? Porque además estamos hablando ya de sus últimos años de carrera, ¿no? De una carrera enorme, impresionante, y qué lindo que seas vos esa persona que le dijo: esta es mi noche, esta es la noche que triunfé. Sí, la verdad, y tuve mucha suerte de que haya decidido llevarme, porque vos imaginate que una noche tan importante, llevar a un nene de 11 años, tranquilamente lo podés evitar, pero no, él realmente tenía muchas ganas de que yo vaya y cuando veo ahora la dedicatoria me emociona, me pone muy contento de haber sido parte, ¿no? De que no me dejó afuera de eso, así que la verdad que fue increíble. Bueno, con mi abuelo hemos tenido miles de noches más juntos, ¿no? No fue solo eso. Él siempre que estaba en Buenos Aires me llevaba a los conciertos, siempre. Él me regaló mi batería, con él nos juntábamos a charlar de música. La verdad que tuvimos una relación bastante cercana. Pipi, ¿cómo fue ser nieto de Astor Piazzolla? Bueno, la verdad que un placer, un orgullo. A mí me pegó bien. A otro le podría haber pegado mal. Me pegó bien. ¿Por qué me pegó bien? Porque la verdad que no me intimidó. Yo realmente sabía lo que tenía que hacer, porque siempre estuve muy atento en mi familia, en cómo se hacían las cosas. Para mí, tocar música no era esperar con mi banda de rock del secundario a que suene el teléfono y que nos grabe un disco, un sello. No, para mí sabía que era practicar, estudiar y hacer de la música un oficio, poder rendir en cualquier tipo de situaciones, saber leer partituras y todo. Y la verdad que para mí siempre fue una motivación, un orgullo, me encanta representar el apellido, no me pesa en lo más absoluto. Pero bueno, soy consciente de que tal vez a otro lo podría haber destruido esta situación. Se ve muy bien en el documental, nosotros como fanáticos de la música, solamente vemos, de cualquier artista en general, vemos su historia, su música, sus biografías y alguna entrevista. Creo que en el documental a mí lo que más me impactó, más allá bueno, son muchas cosas, pero su relación con su papá, ¿no? Como él se hizo un tipo fuerte, un tipo aguerrido por el trato que tenía con su papá, ¿no? Tu bisabuelo en este caso, cómo lo levantó y decía: vas a tocar el bandoneón, vamos, dale, metele, andá, tocá, como que insistía en eso, y eso creo que lo hizo a tu abuelo una persona súper fuerte, y creo que eso también lo llevó más allá del genio que tiene, de cómo ejecuta el instrumento, cómo ejecutaba el instrumento. Creo que esa impronta que tenía él también lo llevó a ser quien fue, ¿no? Sí, o sea, obviamente que en el lugar donde creces es muy importante. A algunos le puede llegar a agarrar odio por el instrumento. Exacto. Y no tocar nunca más. Y a otro, bueno, como mi abuelo, le pasó lo que le pasó. Yo creo que también mi abuelo es un producto de sus vivencias. O sea, mi abuelo nació en Mar del Plata, se crió en Nueva York. Imagínate que en Nueva York en esa época el jazz sonaba por todos lados. Después su sueño era ser músico clásico, entonces estudió con Ginastera,
con Nadia Boulanger. Entonces vos ahí tenés esas tres mezclas, la del tango con el jazz y la música clásica, y si te pones a pensar termina siendo una música universal. Por eso yo creo que pegó en todo el mundo. Es importante, a veces funciona que te manden a estudiar, a veces no. A mí nunca me mandaron a estudiar y practicaba 17 horas diarias y nadie me lo tenía que pedir. Pero bueno, tengo amigos que, como Gustavo Musso, saxofonista de Escalandrún, que también lo obligaban, medio que lo encerraban en la pieza, ¿viste? Wow. Y bueno, y ahora es uno de los más grandes saxofonistas de la Argentina. Pero hay otros que lamentablemente por temas parecidos han dejado la música. Justo nombraste lo de Nueva York y lo comparás con el tema del jazz, y yo tuve siempre esa sensación, y creo que ahora lo evidencia un poco también el documental. Yo siempre comparé, salvo las distancias, a Miles Davis con tu abuelo, porque son tipos revolucionarios dentro de un género, ¿no? Miles Davis empezó tocando jazz clásico, se le puede decir, para no meternos en varios subgéneros del jazz, y tu abuelo también empezó tocando tango clásico, o el tango que todo el mundo escuchaba en esa época, y los dos fueron controversiales porque cambiaron el género, le metieron otra impronta, lo llevaron por otro lado, la crítica los maltrató y los reconoció mucho después, y se ve muy bien, ¿no? Hasta una pelea que tiene Astor con un periodista de la radio que le dice: no me podés estar diciendo esto, te voy a ir a buscar la radio. Se me hizo genial cómo él además luchó por imponer su propio estilo en un género, y hoy, sobre todo más en la actualidad, creo que son artistas que son mucho más reconocidos que en su momento, ¿no? Y tanto el tango como el jazz, hoy hasta los jóvenes se acercaron mucho más, gracias a Miles Davis para mí, y gracias a tu abuelo al tango. Sí, son, la verdad que es parecido, pero bueno, yo creo que en Estados Unidos el quiebre se dio con el bebop, arrancando con Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Yo creo que ahí donde hubo más tirantes, no hablo de la época de los 50. Y después, bueno, entró Miles Davis, obviamente con su propia voz, pero bueno, estaba John Coltrane también haciendo locura. Yo creo que cuando Miles Davis causó más rechazo o más problemas fue cuando se metió, tipo en la década de los 70, 80, a hacer más rock, ¿no? Con el jazz. Mi abuelo tal vez se metió con todo el tango solito, no había otro. En Estados Unidos era un montón, estaba Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coltrane, todos eran criticados, pero eran un bloque, ¿no? Mi abuelo estaba solo, completamente solo, con los músicos que lo ayudaban. Y bueno, eso creo que también lo hace más fuerte, ¿no? Y también lo que lo hace muy fuerte a mi abuelo es que, bueno, al igual que Miles Davis era un instrumentista increíble, pero mi abuelo también tiene un montón de obras que se tocan en orquestas sinfónicas del mundo, y a mi abuelo lo comparan con Mozart, con Bach, con Beethoven, con ese tipo de gente, lo ponen al mismo nivel. No digo acá, no digo yo que soy su nieto, lo dice la gente. Siempre hay 1 o 2 obras de Astor Piazzolla en cada orquesta que toca sinfónica en el mundo, así que me parece como que ya a ese nivel ya a otro nivel. Más de Miles Davis, ¿no? A pesar de que yo, como soy músico de jazz, soy fanático de Miles Davis, de hecho escucho Miles Davis todo el día, pero bueno, tengo que decir la verdad, ¿no? O sea, vos vas a un jardín de infantes en Rusia y cantan Libertango para ir al recreo, y los nenes no tienen ni idea de quién es, ni si es de Argentina o quién. Es algo como mucho más profundo, me parece. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, la comparación iba un poco por la rebeldía, pero totalmente, creo que Astor llegó a otro nivel. De hecho, claro, entiendo lo de la rebeldía, pero creo que fue un poquito más para acá, ¿no? Y mi abuelo medio como que estuvo solo desde los años 50 peleando hasta el día que se murió. No, sí, inclusive su formación musical estuvo más cercana a lo clásico, a la música clásica, más allá del tango y el bandoneón, totalmente. Pipi, ¿qué te pareció el documental en general? Y cuando lo estaban produciendo, ¿te vinieron a pedir testimonios? Pero bueno, solo se lo ve a tu papá, a Diana, a tu tía. Entonces quiero saber también si te involucraron de alguna manera y qué te pareció después de que lo viste. El recital el documental me pareció, se ve que tengo tanta ganas de tocar que sí, me imagino. El documental me pareció espectacular, sobre todo porque el 80% de las cosas no las había visto nunca en mi vida, porque todo el material fue sacado de cintas Super 8 que tenía guardado los hijos de mi tía, y que no teníamos el aparato para reproducirlas, así que todo eso salió a la luz. Hasta incluso aparece un recital tocando con Jerry Mulligan en vivo, y eso no lo vio nadie en la historia tampoco. La verdad que todo inédito para mí, el 80%, ver los videos de mi papá jugando en la nieve, todas esas cosas me las contaba mi papá en la mesa, pero yo nunca las había visto, me las imaginaba. Wow. La verdad que fue impresionante, no tomaron testimonios míos, así que bueno, mejor.
Está bien, ahora los tenemos acá en este video. Sí, sí, claro, porque la verdad que bueno, que hago mucho, ¿viste? Doy mucha nota, mucha entrevista, y bueno, y me pareció muy bueno el encare de Daniel Rosenfeld de focalizarse en mi papá. Sí. Y en otros aspectos, ¿no? Y me quedo también con esos documentales que no te muestran solo lo lindo, ¿no? Te muestran todo. Creo que en 1 hora y media se ve mucho de una vida que no la podrías retratar ni en, no sé, ni en cuántos años de documentales. A mí también, yo la verdad que lo disfruté. Y qué bueno saber eso, que hay muchas cosas que ni siquiera ustedes o vos, como nieto, las habías visto. A mí esas imágenes en la nieve, en Nueva York, de tu papá de joven, se me hicieron así, de una película de Martin Scorsese, básicamente. ¿Sabés qué fue lo más lindo? Que cuando sacaron la película, estuvo toda la ciudad empapelada durante varios meses con la foto de mi abuelo y mi papá de chiquito, caminando por New York. Esa era la foto de la propaganda de la película. Y era increíble, ¿no? Porque yo estaba en el auto y de golpe miraba así, estaban mi papá y mi abuelo en una imagen que yo jamás había visto antes, y la emoción de mi papá también, con toda la ciudad empapelada, con su padre, él y su padre. Nada, la verdad que muy lindo, fue la campaña de publicidad y todo eso, fue increíble. No, espectacular. Qué bueno que ahora por suerte también con HBO va a llegar a toda Latinoamérica y como te digo, si bien yo soy fan de la música yo, a ver, voy a confesarte algo, lo voy a confesar al mundo. A mí me gusta el tango de Piazzolla, a mí no me gusta el tango de Gardel o el tango clásico. No sé si por mi edad, por mi formación musical, pero a mí me gusta ese tango. Y creo que esto es una buena experiencia para también chicos o jóvenes que se animen a entrar en un género que además tiene tanto de argentino y tanto de urbano que creo que mucha gente se lo pierde por pensar que es solamente música de antaño, ¿no? Sí, sí, totalmente, pero no, la verdad que la música de Piazzolla va más allá, es impresionante. ¿Era inevitable que seas músico? ¿Y por qué la batería? Podría no haber sido músico. Yo arranqué con el piano clásico de chiquito, estudié desde los 6 años hasta los 12. Cuando era muy chiquito mi abuela me regaló un tecladito naranja con 5 años, 4 o 5 años, y a los 10 minutos estaba tocando toda la música de las propagandas, así de oído. Era muy rápido con el piano y bueno, estudié piano clásico y después dejé la música, entré a la secundaria y todo eso que te pasa en la secundaria, la adolescencia, claro. Buscar cosas nuevas. Empecé a escuchar rock, en mi casa se escuchaba música clásica, jazz, empecé a escuchar rock, empecé a jugar al fútbol, al rugby, al básquet, y bueno, y de golpe un día voy a la cancha a ver a River y por primera vez en mi vida veo una murga, ¿no? Que era la hinchada, porque en esa época cuando yo fui a la cancha, año 84, no existían las murgas en las plazas por la época de los militares, ¿viste? Habían prohibido los carnavales, todo. Claro, entraban con los bombos, con todo a la tribuna. Pero era la tribuna, entonces yo voy a la cancha con un amigo y veo eso y me quedé hipnotizado, ¿viste? Imagínate, ver de golpe eso tan gutural, tipo película, Gladiador, ¿viste? 40.000 personas cantando, todos al unísono. Ahí empecé a hacer ritmo, me volví loco con eso, empecé todo el domingo a la cancha, empecé a hacer los ritmos de murga, y bueno, hasta que un día veo un solo de batería y me di cuenta que estaban los instrumentos de la murga, el bombo, el tambor, los platillos, todo en un solo instrumento, y ahí flasheé, dije, no, quiero empezar a estudiar eso. Y desde la primera clase hasta el día de hoy, enamorado del instrumento. Eso lo sé. No sabía esta historia, o sea, se puede decir que la sangre Piazzolla y la sangre millonaria de River fue la que te hicieron baterista, básicamente. Básicamente sí, yo creo que para cualquiera que va a la cancha a ver un partido de fútbol, la impresión es muy fuerte. Tenés que ser muy frío para que no te pase nada. Totalmente. Y a mí, que soy de sangre muy caliente, me volví loco, no podía entender. Imagínate, veníamos de unos años en donde no pasaba nada y de golpe entrar a una cancha y ver todo eso tan popular, tan lindo, todas las clases sociales juntas en un mismo objetivo, que es seguir a tu equipo, todos cantando. Era una sensación de unión que yo jamás había visto y me encantó eso, me latió el corazón. Fuerte, tremendo. Me imagino. Me gustaría que invites a la gente y le digas por qué tiene que ver el documental Piazzolla, Los años del tiburón. Bueno, lo tienen que ver porque la verdad que hay mucho material inédito. Pueden escuchar a mi abuelo hablando en primera persona. Está mi papá también. Está mi tía que lo entrevistó muchísimo. Y bueno, hay cosas agradables, hay algunas cosas desagradables, pero bueno, tiene que ver con un tipo que hizo todo solo, que nadie lo ayudó y que salió triunfal. Así que la verdad que se los recomiendo. Aparte, una música increíble, muy moderna, sobre todo cuando aparece el octeto electrónico, es una música que del año 2050.
Así que se los recomiendo. Me encantó, totalmente. Para mí es el tango del futuro, totalmente, me encanta. Sigue Pipi, siéndolo. Mil gracias, la verdad que gracias por tu tiempo, seguí tocando mucho y te esperamos, como ya habíamos hablado una vez, en México, a ver si te podemos ver también en vivo y todo el público te puede disfrutar por acá también. Uy, sabés que fui a México varias veces, fui al Cervantino, recorrimos todo México. Gran bueno, festival. ojalá que pronto, tenemos muchos amigos allá, ojalá que pronto estemos por ahí. Gracias, Pipi, te mando un abrazo enorme. Abrazo grande para todos. Hasta luego. Esto es más tango que nunca porque es el Buenos Aires de hoy. Bueno, todo llega a su fin y si bien no es el fin, ojalá sigan escuchando a Piazzolla a los que les gustó. Obviamente no podemos obligar a nadie. Bueno, Mabel, gracias desde Uruguay. Creo que nos seguís escuchando y si no, sé que al principio al menos nos estuviste escuchando. No es que todo el mundo tiene que gustarle Piazzolla. A los que le gustó, síganlo buscando porque hay un montón de cosas. Yo ya con esto termino el homenaje. Vamos a buscar algún otro para homenajear el día lunes, si Dios quiere. Hay muchos buenos argentinos que homenajear. Buenos en el sentido de su aporte cultural para nosotros e incluso todos los que venimos homenajeando tienen su impronta universal, como fue Quino, como fue Mercedes Sosa, como Facundo Cabral, Gardel, cuando él habló de los viudos de Gardel, eso es muy, muy verdadero, porque este programa tiene la suerte de ser redistribuido en San Francisco y cada vez que hay un programa con algo que tenga que ver con Gardel, no se lo puede subir a YouTube porque dice que hay derechos que pagar. Así que eso de los viudos, los que siguen viviendo de los derechos de autor de Gardel, que no dejó hijo, que no estaba casado ni nada, es verdad. Así que gracias a Katia Nevarilla porque después yo se lo mando a su plataforma y ella lo manda ahí por sus redes y tiene bastante aceptación este programa, que lo hago humildemente en el sentido de que me gusta revalorizar a todos estos talentos que tuvimos tanto en la escritura como en la música o como Quino, que fue un dibujante que no necesitó palabras, que ya con solo Mafalda fue un genio, pero después cuando deja de hacer Mafalda, porque Mafalda es 10 años de su vida nada más, el resto no fue Mafalda. Quino en el resto de sus dibujos solamente era dibujar y a veces la última escena tenía una palabra o la primera o alguna del medio, pero vos la entendías. Así que sí, me gustó mucho hacer el homenaje a Astor Piazzolla, reconocer su talento, reconocer que pudo con la música llegar al espíritu del porteño, ¿no? Vuelvo a decir, no puedo decir que el del argentino en general, pero del porteño sí, que tiene eso de nostálgico, de humor negro, de chinchudo, de enojón, de simpático, esa mezcla que tiene el porteño. Y encontrar y saber que había hecho esto con Borges, me pareció maravilloso que se unan dos géneros tan importantes, dos grandes tan importantes de nuestro país, a pesar de las diferencias, de la chinchudez de Borges, de no entender el tango, de decir no entender el tango, pero poder hacer letras de tango significa de que él también era un porteño más. Así que nada más que decir, sino que agradecer por todas tus palabras, Margarita, porque casi te sentiste como una
porteña más. Gracias Diosma, gracias Liliana también por tus palabras desde Chile. Bueno, Margarita, tenemos de todo, tenemos a Mabel de Uruguay, Liliana de Chile, Margarita de México, Diosma y yo de Argentina, y si alguien más está escuchando, generalmente está Andrea, pero que está en Estados Unidos, pero bueno, o Carmen, que a veces dice que no se puede conectar, o Nilda, que también dice que lo escucha. Bueno, hay bastante gente que a veces no puede decir que está escuchando, pero que lo está escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias. Tengo que dejar la radio ya, así que bueno, nada más que agradecerles, y a aquellos que les gustó esto que se contó de Piazzolla, les puedo asegurar que hay mucho más, que pueden buscar mucho más y pueden escucharlo en YouTube o en, no sé, a lo mejor en alguna otra red que ustedes tengan. Y bueno, los espero el lunes que viene. Vamos a ver para dónde vamos, si apuntamos, seguimos con la literatura, también tal vez vayamos como Julia Priluski-Farni, una de nuestras grandes poetas argentinas, sin lugar a dudas. Bueno, los dejo, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Un abrazo. Aparte, no se olviden que en la primer parte estuvieron las 4 estaciones porteñas, que fueron asemejadas a las 4 estaciones de Vivaldi, o sea que creo, tienen más de 3.000 obras, no sé si están todas en YouTube, pero la verdad que vuelvo porque Liliana me dice que ella va a seguir escuchando a Astor Piazzolla. El que quiera siga escuchando, pero es hermoso porque si buscan en YouTube van a ver que las 170 versiones, por ejemplo, que hay de Adiós Nonino en todo el mundo, o sea, han tocado orquestas de todo el mundo. Y yo siempre, hay un Hauser, se llama, uno que toca el violonchelo y lo hace espectacularmente. Yo vi un video de Adiós Nonino tocado por él y la verdad que es espectacular. Escuchar a Hauser tocando Piazzolla es hermoso. O sea que bueno, corté un poco el irme por decirles esto. Sigan buscando. Si no lo quieren escuchar tocado por él, pueden encontrar miles de versiones de Libertango, de tantas cosas, así que bueno, eso, sigan, porque la música es linda en general y la de Piazzolla es muy bonita también, sí, es muy bonita. Y hasta aquí llegó Costumbres Argentinas, un programa sobre costumbres y cultura argentina, con la conducción de Marcela Barrientos. Nos encontraremos contigo muy pronto.